Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, son las 8:09 ya de la mañana. En un ratito conversa con nosotros Avelino Guillén, ex fiscal supremo, con un papel muy destacado en la lucha contra la corrupción y contra los graves crímenes y violaciones de derechos humanos que se produjeron en la década de los 90. De hecho, tuvo una participación muy importante en el juicio a Alberto Fujimori. Pero sobre lo que está pasando en el Ministerio Público, quisiera que escuchen ustedes a Gonzalo Chávarri o Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, cuando ayer o el fin de semana sale un mensaje al propio estilo de Ramos Heredia a hablar de lo que está pasando en el Ministerio Público. Y escuchen ustedes lo que dice. Dice que hay un interés subalterno de varios sectores que están buscándolo atacar. Vamos a escuchar lo que dice el todavía fiscal de la Nación, que espero dentro de poco deje de serlo. Vamos a escuchar. Ciertos sectores subalternos me han atacado a través de críticas infundadas y malintencionadas desde que presenté mi postulación al cargo de fiscal de la Nación, porque saben que no tolero la corrupción. Me sorprendí ingratamente por la gran cantidad de ataques subalternos basados en mentiras que he recibido una y otra vez por parte de gente vinculada al gobierno de turno. ¿Por qué será? ¿A quién no le conviene que se siga denunciando a importantes personajes del gobierno y de otras tiendas políticas? ¿Quién tiene miedo al saber que estamos a punto de presentar nuevas denuncias? Me he convertido en el blanco preferido de todos aquellos que defienden a los corruptos. Están tratando de desestabilizarme a través de un informe tendencioso que no se ajusta a la verdad. Este documento se refiere a mí con una serie de falsedades inaceptables, basadas en la versión de un supuesto colaborador eficaz, cuyo testimonio no ha sido corroborado ni aprobado por un juez dentro del marco establecido por la ley. Son las 8:11 de la mañana. Antes de irme a la pausa, está ya el doctor Avelino Guillén en nuestros estudios. Doctor Avelino Guillén, qué gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Acabamos de escuchar al todavía fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarri o Pedro Chávarri, donde dice que hay sectores subalternos que están atacándolo y dice que él se ha convertido en el blanco preferido de quienes defienden a los corruptos. Esa definición que él tiene del momento en el que está pasando, o por el que está pasando en el Ministerio Público, y él en particular, ¿se condice con la realidad? Primero, creo conveniente hacer una precisión. Por favor. En primer lugar, debemos tener en cuenta que las fiscales provinciales del Callao, en el desempeño de sus funciones, en la investigación que están llevando a cabo por esta organización, los Cuellos Blancos, han logrado que dos integrantes de la organización, esto es el primer dato importante, dos integrantes de la organización pretendan ser colaboradores eficaces. Y en base a esa pretensión, ellos han brindado información importante, relevante, que lo que han hecho las fiscales es trasladar de inmediato a quien corresponde, que es al fiscal supremo en lo penal, el doctor Pablo Sánchez. En consecuencia, acá no hay ningún atisbo de criterios o manejos políticos. Acá lo que existe es el desarrollo de una investigación importante por graves delitos donde las fiscales han obtenido declaraciones de personas que pretenden ser colaboradores eficaces, y esas declaraciones son muy graves y hablan de la existencia de una estructura delictiva, de una organización delictiva, y señala a un grupo importante de magistrados supremos como integrantes de esa organización. Como ellas no pueden investigar, si usted revisa el informe, no han hecho ningún acto de investigación porque no pueden hacerlo. No tienen competencia. Eso sería bueno, doctor Avelino Guillén, para los oyentes que no necesariamente son abogados y conocen al detalle estas cosas, puedan entender por qué ellas no pueden investigar y por qué le tienen que avisar al fiscal supremo en el ámbito penal. Porque ellas solamente investigan en los casos de los que nosotros denominamos no aforados, o sea, personas que no tienen inmunidad, que no tienen este privilegio del antejuicio. Entonces ellos investigan
por ejemplo, ahora ellas tienen el caso de alrededor de 13 personas que están con mandato de prisión preventiva. Por ejemplo, Walter Ríos, que era presidente de la Corte Superior, sí lo pueden investigar ellas porque no tiene el... No, Walter Ríos está siendo investigado por un juez supremo y un fiscal supremo, el doctor Fernández Alarcón. Porque él es juez superior. Ajá. Entonces ella no puede, ya, ellas son jueces. Claro, ella, por ejemplo, están investigando a Camayo. A Camayo, claro. A Guido... a Mendoza. A Mendoza. A todos los asesores de la Corte. De acuerdo. Y a varios abogados, a ex magistrados. Cuando no tienen por el rango la posibilidad de investigar a un superior, digamos a ellas, lo que hacen es le derivan a la autoridad competente. Y eso es lo que ha pasado. Lo que han hecho es, ante la declaración y ante las expresiones de los colaboradores eficaces, de inmediato, como corresponde, han elevado un informe al fiscal supremo en lo penal. Y el fiscal supremo en lo penal, entiendo, ha evaluado y ha sopesado esa información, y parte de esa información ha utilizado en su denuncia constitucional, y por otro lado ha puesto en conocimiento del fiscal de la Nación del contenido de ese informe, y le ha pedido que se excuse en razón de que en las declaraciones se le involucra a él. En consecuencia, acá no hay ningún atisbo de intervención o interferencia de carácter político. Es el desarrollo de una investigación, y durante el desarrollo de una investigación han surgido versiones de integrantes de la organización. No es versión del periodismo, no es versión de un analista, de un político. Ni siquiera de la propia fiscal. Ni siquiera de la propia fiscal. Los propios integrantes de la organización han brindado esa información. Y entonces, acá lo que corresponde es que se investigue lo que viene señalando estos colaboradores, pero no se nos ha quedado solamente con la versión inicial. Esto tiene que iniciarse una investigación por un fiscal supremo que tiene que corroborar, verificar y ampliar las versiones que han brindado estos dos colaboradores eficaces. Ahora, pero ese denota otro problema, y es que fiscal supremo va a ser el que va a investigar. Porque yo imagino, si es que en la Fiscalía Suprema o en la Fiscalía de la Nación buscan otro fiscal, digamos, no podría ser ninguno que aparezca relacionado con este caso. Y de hecho el informe de Sandra Castro da cuenta de por lo menos 2 más que están relacionados. Esos no podrían ser, no podría ser el fiscal de la Nación. ¿Cómo encontrar a alguien que dentro del Ministerio Público pueda hacerlo teniendo la independencia que se requiere para un caso tan complejo como este? Bueno, el único que en mi concepto está hoy día habilitado para llevar adelante una investigación es el doctor Pablo Sánchez, por su antigüedad y sobre todo por su especialidad. Claro, y por otro lado, porque viene conociendo ya de investigaciones contra el juez Inostroza y contra integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, creo que son 4 o 5. Sí. En consecuencia, él ha formulado denuncia constitucional, conoce del hecho, y lo que corresponde es la decisión que tiene que tomar hoy día la Junta de Fiscales Supremos. ¿Qué fiscal supremo va a investigar eso? Pero ¿qué hacemos ante una situación tan grave donde 2 integrantes de una organización criminal señalan que varios miembros de la Corte Suprema y de la Fiscalía son también integrantes de esa organización? En el caso del Ministerio Público, 3 de 5. 3 de 5, en consecuencia, ahí lo que corresponde en mi concepto es que los mencionados en esas declaraciones de los colaboradores eficaces den un paso al costado, tengan que salir tengan que pedir en todo caso, lo mínimo que puede ocurrir hoy día es que pidan una licencia de alguna forma en la cual ellos no puedan, porque no pueden administrar justicia, no pueden intervenir en procesos, personas que tienen ese tipo de imputación tan grave, que no nace de un grupo rival. Acá yo ruego que dejemos de lado la existencia de grupos. Acá lo que debe prevalecer es el Ministerio Público. Acá no es una pugna entre sector A y sector B. De acuerdo. Acá lo que tenemos hechos al frente, concretos, ¿no es cierto? Hechos concretos, tenemos una organización de gran magnitud que ha pretendido someter a varias instituciones. Eso lo tenemos graficado en numerosos audios, y eso merece una respuesta de una institución como el Ministerio Público. Y en consecuencia tenemos que tomar medidas muy severas, muy dramáticas, pero es la única forma
de poder cumplir con un mandato constitucional. La Fiscalía le corresponde investigar delitos. Ajá, pero ¿cómo se hace cuando usted dice un paso al costado? Que esos 3 fiscales deberían pedir una licencia del Ministerio Público mientras duren estas investigaciones. Es que por su jerarquía, ajá, la única institución que podía imponer alguna medida, el Consejo, pero el Consejo no existe actualmente, está removido en su totalidad. El Congreso tampoco no puede intervenir porque no existe una denuncia constitucional. Entonces, estamos en una situación, en una encrucijada. Entonces, acá lo que corresponde es que por su propia iniciativa se pongan a disposición de las autoridades para una investigación transparente, con absoluta rectitud, pero por otro lado anuncien que ellos, mientras se desarrollen esas investigaciones, piden una licencia o alguna forma, ajá, mediante la cual ellos se aparten mientras se esclarezcan estos hechos, porque no puede haber una investigación de esa magnitud por esos cargos tan graves y simultáneamente ejercer un alto cargo de justicia, porque su sola presencia ya genera una suerte de intimidación. Y obviamente es muy difícil que otro fiscal investigue estos hechos, y sobre todo el mensaje es para quienes quieran colaborar con la justicia, ¿no? Claro. El mensaje del señor fiscal de la Nación de este fin de semana ha tenido 3 objetivos, ¿no? A ver, ¿cuáles son los Uno es obviamente ponerle un tinte de carácter político. Ese es un punto. O sea, manchar políticamente lo que debería ser una investigación. Lo que es una investigación netamente institucional, y él lo conoce mejor que yo porque es un fiscal con más tiempo. Entonces él sabe muy bien que acá lo que está ocurriendo es una investigación, y acá el segundo mensaje va en relación a los colaboradores eficaces. Acá lo que se pretende es intimidar a probables otros colaboradores que puedan acogerse a este beneficio premial y que puedan reconocer los delitos que han cometido, y por otro lado aportar información. O sea, diría usted que este es a tono de como amenaza a los... Para mí es la manera como se ha expresado. Obviamente genera, póngase usted en los zapatos de un colaborador. Tengo al frente a la máxima autoridad de una institución diciendo todos esos que me están persiguiendo, todos los que me están persiguiendo. Entonces, y además expresando algunas medias verdades, ¿no? Como por ejemplo, no ha sido corroborado, no hay acuerdo premial, si no existe ninguna investigación. Sí, claro. ¿Qué juez va a intervenir para aprobar? En todos Lavallatos solamente hay un colaborador eficaz que ha sido ya con beneficio y con intervención del juez. Es el caso de Santa, donde el fiscal Chirri ha logrado una colaboración eficaz por tanto tiempo. El resto, es decir, cuando el fiscal de la Nación exige una corroboración, lo que está haciendo es mintiendo, porque en este momento lo único que ha sucedido es que hay una fiscal que ha comunicado a un fiscal supremo, y este fiscal supremo le ha dicho: señor, usted va a estar investigado, así que usted no se meta, nada más. Claro, lo que hay es una noticia. Es una noticia. Es una comunicación. Una comunicación, usted lo está diciendo correctamente, es una comunicación que llega al nivel adecuado, y el nivel adecuado le ha dicho: señor fiscal de la Nación, usted no puede intervenir porque usted ha sido mencionado, usted está involucrado en el tema. Y el tercer mensaje es contra los fiscales. O sea, si usted dice que una investigación es sesgada, está desacreditando al fiscal. O sea, si la máxima autoridad de la Fiscalía dice que los fiscales están actuando de manera tendenciosa y actuando de manera sesgada, ese fiscal no puede continuar un día más, pues, ¿no? Ajá. Claro, se está mandando. Entonces, lo que está diciendo, y esto es bien importante, el doctor Avelino Guillén tantos años ha trabajado como fiscal, y claro, yo coincido plenamente con eso. La primera es politizar el tema, la segunda es mandarle un mensaje a los colaboradores diciendo: no sabes con quién te estás metiendo. Exacto. Y la tercera es esos fiscales que están haciendo, o sea, los está desacreditando, y con eso seguramente entre poco van a abrirles una investigación, de repente van a generarles algún problema administrativo. Acá lo que queda son dos cosas inmediatas. Uno es respaldar a las fiscales, vigilar su actuación, y tres, que los colaboradores, los aspirantes a colaboradores eficaces también tengan ciertas garantías. No es cualquier cosa. Esta organización que tiene su epicentro en el Callao es una organización. O sea, usted diría proteger a las fiscales y proteger a los colaboradores eficaces que están en riesgo por lo dicho por Chavarri. No tanto por lo dicho, sino por lo que
por lo que ellos están colaborando. Por lo que están aportando. No, claro, pero en ese sentido, Chávarri, siendo uno de los que aparece en el informe, está lanzando una amenaza, está diciendo, a mí me están perjudicando de esta manera. Y ese es un mensaje que recoge seguramente el parecer de varios otros miembros de esa organización. Claro, para la organización ellos son unos traidores. Claro. Y el mensaje dentro de una estructura mafiosa, un traidor, tiene una respuesta, ¿no? Ajá. Todos lo sabemos. Entonces, acá lo que corresponde es que la Junta de Fiscales Supremos tome decisiones. Y yo creo que no hay otra salida que los que han sido mencionados en el informe de la fiscal Castro den un paso al costado, de alguna forma. Igual también los jueces supremos. Ajá. Yo creo que ahí sí hay una correlación de fuerzas, donde creo que hoy día el doctor Prado Saldarriaga tiene que plantear medidas... ¿Qué sería que esos que aparecen ahí, sacarlos por supuesto, licenciarlos? No pueden estar, no puede ser a la vez juez supremo, administrar justicia y a la vez estar siendo sindicados como integrante de una organización. Ya, estamos hablando para que nuestros oyentes puedan seguir la conversación de primero, bueno, Nostroza Pariachi, que ya está ahora, por lo menos suspendido. No está suspendido. Luego está Ángel Romero, luego está Aldo Figueroa, y luego está el Hurtado. Esos son los y Duverly Rodríguez, ¿no? Son cinco. Sí, ellos tienen que correr la misma suerte que Nostroza, por lo menos. Por lo menos, porque mientras se haga el presupuesto, acá el cargo es de tal magnitud que la investigación tiene que ser absolutamente pulcra. Ajá. No tiene que tener ningún cuestionamiento. Acá yo no yo no tengo ningún fundamento para decir que A o B es inocente o culpable. De acuerdo. Lo que yo estoy exigiendo como ciudadano es una investigación pulcra, una investigación que sea llevada por fiscales independientes. La investigación tiene como objetivo la búsqueda de la verdad. Y en ese desarrollo de la búsqueda de la verdad, la Fiscalía desarrolla un conjunto de actos, de actividades que buscan eso justamente. Y para desarticular una estructura delictiva es fundamental los colaboradores eficaces. Mire usted, lo que se ha podido avanzar en el caso Lavallato es básicamente por los colaboradores eficaces. ¿Se imagina usted si en Brasil hubiera surgido alguien y hubiera dicho no, que esos colaboradores no sirven para nada? O sea, si hubiera actuado como Chávarri, digamos, para decirlo. Si hubiera salido a desacreditar a los colaboradores, no se hubiera podido avanzar todo lo que se ha avanzado. Pero acá hay otro elemento más que estoy omitiendo, que es fundamental, porque no es, porque los colaboradores pueden decir algo, eso se tiene que, es una primera noticia, eso tiene que ser ampliado, tiene que haber muchas declaraciones, se tiene que contrastar, pero esa investigación no corresponde a la fiscal de Callao, sino a nivel de la Suprema. Pero por otro lado existe un conjunto de audios, numerosos audios, que dan donde hablan los protagonistas, ¿sí? Donde ellos ya le dan a usted alcances, por ejemplo, sobre la intervención de la organización en la elección del fiscal de la Nación. ¿Cómo? ¿Por qué razón el señor Nostroza trabajaba al 100% por la elección del fiscal de la Nación? ¿Por qué el señor Nostroza se encargaba es función de un juez supremo organizar almuerzos? ¿Es función de un fiscal supremo, de un juez supremo, perdón, organizar reuniones para periodistas, o sea, eso demuestra que la organización criminal, desde la teoría que tiene el Ministerio Público y la fiscal Sandra Castro, la organización criminal lo que quería era tomar el control del Ministerio Público y desde ahí, digamos, generar los canales de protección a aquellos que finalmente eran sus clientes, por decirlo de alguna manera. Hablan los protagonistas, si usted ve al final, cuando Ríos conversa con uno de sus asesores y dice, ya la situación de la Fiscalía está controlada. Ya está controlada. Ya terminó. Ajá. Entonces, eso coincide con el hecho de que ya Chávarri va a ser fiscal de la Nación. O sea, hay un conjunto de audios, lo que acá es un trabajo titánico, hay que seleccionar, agrupar, trabajar cronológicamente, secuencialmente los audios, y eso en paralelo con las declaraciones de algunos testigos protegidos, si es que surgen, y también de algunos colaboradores eficaces. Eso corresponde hacer al fiscal supremo que sea designado
para investigar estos hechos. Sí. Ahora, doctor Avelino Guillén, para no irnos muy atrás, porque podríamos ir a la década de los 90, pero antes de eso, la situación de el actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, no es parecida en el sentido de los vínculos que tiene una red criminal, o podría tener una red criminal, con el de Ramos Heredia, porque Ramos Heredia también se le identificó con sus vínculos con la red Álvarez, y el Consejo Nacional de la Magistratura tuvo que sacarlo por la presión que hubo en ese momento. Claro, ahí hay que ver hasta qué punto. Yo lo que no quiero es adelantar un juicio sobre hechos. Lo que exijo y planteo es una necesidad de una investigación pulcra, adecuada, pero esa investigación tiene que darse por un fiscal supremo con determinadas situaciones. No puede el doctor Gonzalo Chávarri continuar como fiscal de la Nación y simultáneamente ser investigado. ¿Qué es lo que en su momento pretendió Ramos Heredia? Porque yo digo, efectivamente, usted ya lo ha dicho, no hay elementos para determinar responsabilidad o no del doctor Chávarri en hechos delictivos. Lo que hay es una notificación de que está siendo involucrado en lo que podría ser una participación que no se sabe qué dimensión tenía. Y hay un conjunto de audios, elementos que corroboran y dan sustento a las versiones que han dado los colaboradores eficaces. Entonces, eso ya es un paso adelante, son indicios que se tiene que evaluar. De acuerdo, pero digo, en el caso de Ramos Heredia también se quería quedar como fiscal de la Nación para tratar de controlar justamente lo que eran las propias denuncias que le hacían. Al final ya le fue imposible y el Consejo tuvo que sacarlo. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado en el Ministerio Público para que en tan corto tiempo 2 fiscales de la Nación estén sometidos a cuestionamientos tan severos de vínculos con acciones criminales, nada menos? Eso tiene podemos ensayar varias respuestas, pero para mí el principal actor responsable de todo esto es la actuación funcional del Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura, nosotros, IDL denunció hace muchos años, en el 2010 nosotros denunciamos la manera fraudulenta como manejaban los procesos de concurso, el engaño que era eso, la burla a los magistrados, esa simulación de exámenes que ellos hacían, y eso dio lugar a que este último elenco del Consejo Nacional de la Magistratura, donde hemos visto ya como parte de una red criminal, y ya vemos los últimos audios son devastadores, ¿no? Donde ya se hablan sumas de dineros, de pagos, de preparación de sobres. Entonces eso es una situación ya muy delicada. Para mí, principal responsable de toda esta grave crisis y el surgimiento de estas redes de corrupción al interior del sistema judicial, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, es el Consejo Nacional de la Magistratura. Fracasó totalmente. Ahora, me hace notar alguien y es verdad, que tanto Ramos Heredia como Pedro Chávarri fueron nombrados como fiscales supremos en la época que era presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Edmundo Peláez Bardales, cuyo hermano era José Antonio Peláez Bardales, que terminó siendo fiscal de la Nación, y la sucesión iba con Ramos primero y después con Chávarri. Termina siendo Pablo Sánchez fiscal de la Nación porque Chávarri lo sacan, si no, no hubiera sido fiscal de la Nación, ¿no es cierto? O sea, ahí los cuestionamientos al Consejo no es de este último elenco, es de antes. No, o sea, desde antes han tomado el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, la otra pregunta es, ¿y por qué Keiko Fujimori defiende tanto a Chávarri? O sea, ¿cuál es el razonamiento ya no político, que digamos tiene otras vertientes, judicial, fiscal? Es un grave error político de la señora Keiko Fujimori. Acá yo creo que frente al tema de la corrupción todos tenemos que estar unidos, independientemente de la postura o la camiseta política que uno pueda tener. Acá sería importante que la agrupación Fuerza Popular pudiera respaldar una reforma judicial a fondo, que verdaderamente se sincere. Pero acá el problema es que el problema es Lavallato. Al final Lavallato se va a encontrar con el problema de Lavajuez, y los políticos tienen temor de los resultados de las investigaciones que están llevando adelante los magistrados o fiscales, como por ejemplo José Domingo Pérez, ¿no? O sea, lamentablemente el componente político
se interpone en una correcta investigación, y ella defiende, me parece, hace una apuesta errada, cuando lo que ella ganaría mucho fuerza popular si respaldara una investigación independiente. Acá, si ellos quieren involucrarse y quieren dar una muestra de un cambio, de una reforma, lo que deberían hacer es respaldar las investigaciones que viene llevando la Fiscalía del Callao. Respaldar, politizar. Esa ha sido, claro, me parece, la estrategia de defensa que ha venido desarrollando desde un inicio el doctor Gonzalo Chávarri, recostarse en el ámbito político. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de Keiko. Claro, o sea, buscar un respaldo de carácter político, politizar, pero eso que determina un daño terrible para la Fiscalía. Para la institución, claro. Al recostarse políticamente, desacredita toda la institución. La Fiscalía hace unos meses tenía un 35% de aprobación. Hoy día está en 9%, sí. O sea, la cuarta parte. O sea, la Fiscalía está perdiendo apoyo, y ese es el problema de politizar un tema que debe ser una investigación. Claro, pero parece que la politización del tema, doctor Avelino Guillén, es como el manotazo de ahogado, es la última salida, es, digamos, la última posibilidad. Tengo la impresión de que la defensa que hace Keiko de Chávarri y de Inostroza, porque lo está defendiendo de la misma manera los dos, es como que buscando que ellos lo protejan o la protejan o protejan a su oposición política en el ámbito de la justicia, pero a la vez estos funcionarios del sistema de justicia saben que la única protección que pueden tener es desde la política. Hoy día la República, por ejemplo, dice, un colega eficaz dice, Inostroza me manifestó que sí se había reunido con la señora Keiko. Es decir, hay aproximaciones de Keiko Fujimori con Inostroza y con Chávarri que hacen que no puedan defenderse por separado, se tienen que defender hasta el final juntos. Es un paquete, ¿no? Además, si usted analiza el conjunto de audios en relación al señor Inostroza, todo apunta que esa reunión se ha producido. Sí. O sea, eso tarde o temprano se va a determinar. Entonces, acá lo que se quiere es que los políticos quiten las manos de una investigación. Y acá lo importante sería que los políticos evalúen la actuación de los jueces y los fiscales y no adelanten opinión sin antes no conocer. Claro. Me parece un grave error de la señora Keiko Fujimori respaldar a determinados funcionarios sin antes no conocer los términos de las investigaciones y sin conocer lo que han declarado los colaboradores eficaces. O sea, es grave que un político que está siendo investigado por lavado de activos respalde a los fiscales cuestionados que la van a investigar a ella. O sea, solamente, claro, éticamente eso es incorrecto. Solamente puede ocurrir en el Perú, ¿no? Claro. Que un investigado determine la suerte de un fiscal cuestionado. Que lo va a investigar, además. Exacto. Entonces, eso... Pero ¿no será ese justamente el motivo por el cual se están defendiendo los unos y los otros? Es decir, porque se necesitan concretamente. Pero eso no va a poder sostenerse indefinidamente. Las investigaciones van a avanzar y yo estoy convencido en la rectitud y en la actuación de la gran mayoría de fiscales. Los avances, por ejemplo, en lo que es crimen organizado, el doctor Chávez Cotrina, entiendo yo, está respaldando a las fiscales del Callao, sí. Entonces, y por eso está siendo objeto de reglajes y amenazas. Sí. Usted no se enfrenta a cualquier cosa. No, estos son criminales, estos son sicarios, estos son bandas, digamos, que tienen y han tenido un comportamiento delictivo durante años y han tenido en la justicia su canal de impunidad que se les ha cortado ahora. Entonces están enfurecidos. ¿Y cómo reacciona la gente? Y están dispuestos a todo. Entonces, acá yo creo que por más que en el nivel máximo se estén dando una serie de acuerdos o respaldos o apoyos, yo creo que lo que hoy día corresponde es hacer dos cosas. Uno, que la opinión pública haga sentir su protesta. Ajá. Y levante la voz. Tenemos que expresar, la ciudadanía tiene derecho a exigir justicia y a exigir verdad. Nosotros no pedimos sanción ni o favorecimiento ni formulamos que, claro. Yo antes de venir acá yo veía la forma de cómo podríamos respaldar al doctor Gonzalo Chávarri y no encontraba. No hay manera. Yo decía, ¿cómo puedo
encontrar la manera de respaldarlo, pero no hay forma posible. No hay forma. No hay manera. Entonces, Ajá. aquí lo importante es que la opinión pública haga sentir su voz de protesta, respaldar a los fiscales que vienen investigando y avanzar con las investigaciones. Pero lamentablemente, si no se le brinda apoyo, si no te dan el número de personal que tú quieres, si no le das estabilidad, si más bien eres objeto de una serie de cuestionamientos muy duros, es muy difícil que puedas avanzar. Es decir, no vaya a ahogar a los fiscales. La organización y los aspirantes a colaboradores se van a dar cuenta que usted está solo. Claro. Entonces, mejor no. Acá claro, no ¿qué sigo. cosa voy a ganar con ellos? Sí, pues. Nada. Doctor Avelino Guillén, para terminar solamente una última pregunta. Hoy día se van a reunir los decanos, los fiscales decanos de todo el país con el fiscal de la Nación. ¿Qué actitud deberían tomar estos fiscales frente a la situación? Independencia, exigir que cada uno asuma, que no se mezcle a la institución con los problemas personales, ¿no? O sea, acá es lo que debe prevalecer es la institución. Yo estoy convencido, confío en que la mayoría de los fiscales que van a asistir a esa reunión, por no decir todos, piensan primero en la institución, en la fiscalía, y esperemos pues, que prevalezca y sobre todo la exigencia de una investigación pulcra, independiente, objetiva, imparcial, que lleve a descubrir la verdad. Acá no se trata de perseguir a nadie y no se trata de anticuerpos, nada. Acá no se trata ni de venganza ni de persecuciones. La institución no puede ser instrumento de persecución política. El Ministerio Público no puede ser utilizado para blindar a una persona, y el Ministerio Público no puede ser utilizado para perseguir a personas que discrepan de mi posición. Sí, claro. Acá lo que tiene que... Yo puedo tener al frente al fujimorista más radical, y si es inocente lo declaro así, y lo firmo. Pero es la justicia independiente. Y lo defiendo. Claro. Y lo defiendo. Eso es lo que tiene que hacer. La verdad, yo quería asistir a su programa para defender a Loto Chávarri, pero lamentablemente no encuentro argumentos y forma en la cual se le pueda sostener. Porque para mí, antes que todo, está el Ministerio Público, está la institución, está el país. Sí, pues. Y sobre todo, de millones de peruanos que sufren por justicia. El 94% de la población pide que se vaya. Doctor Avelino Guillén, muchísimas gracias, como siempre, por haber venido a conversar con nosotros tan claramente. Son las 8:42, vamos a una pausa, regresamos un instante aquí en